Hola, quiero compartir con ustedes una perplejidad. El día de hoy leí en la prensa, el día de hoy, viernes 10 de julio de 2030, encontré en la prensa este artículo. Hay polémica por relevo del secretario general del Espaguas. Es un artículo largo, pero muy interesante. ¿En qué consiste esa polémica? El pasado 26 de mayo concluyó la toma de nota, el periodo legal de ejercicio de funciones del anterior comité ejecutivo, porque ya no está en funciones, ya feneció, ya no tienen sus actos ninguna validez legal. Ese es el problema, ese es el origen de la discusión. Una vez que ellos han fenecido, ¿quién deberá dirigir el Espaguas? De acuerdo a nuestra normatividad, debió de haberse convocado a la Asamblea General para que tomara decisiones. De hecho, debió haber sido convocada mucho antes. Desde el momento en que se vio que no iba a haber elección, debió haberse convocado esa asamblea. Hay medios para hacerlo. Antes de salir podíamos todavía hacer una reunión más o menos grande, más o menos nutrida, donde pudiera llevarse a cabo esa situación y finalmente tomar una decisión. No se hizo. ¿Por qué deberíamos de haber convocado a esa asamblea? Por los principios del Espaguas. Me gustaría leerles el fundamental, uno de los fundamentales. Deberá representar los intereses del conjunto de sus agremiados y no solo de una fracción de los mismos. Por eso es necesario una asamblea general, donde vayan la mayoría de los que quieran decidir, no una solamente fracción de los mismos. ¿Por qué? Porque así está estipulado aquí en estos estatutos. No es que alguien se lo invente. Eso es lo que nosotros acordamos cuando fundamos la institución sindical, o que es lo que acordaron quienes la fundaron. Entonces, no se hizo. Siempre se dice que es porque la Asamblea General no se puede reunir, y esto es falso. En el artículo 23 de los mismos estatutos, en el artículo 23 se dice que para efectos del cálculo del quórum se tomará como base el número total de miembros del sindicato que no tengan 3 y más faltas a las asambleas generales en el curso del año natural, sin que dichas faltas representen pérdidas en sus derechos, con el objeto de comparar las faltas correspondientes. Al inicio de cada asamblea, cada asambleísta recibirá una boleta certificada en la que pondrá su nombre, firma y adscripción. Dicha boleta será entregada al o los responsables. Cada mes debe haber asamblea general. ¿Se citó? No. Violaron los estatutos. En cada una de esas sesiones debió haberse hecho ese cálculo del quórum. ¿Se hizo? No. Se violaron de nuevo los estatutos. Y se violaron constante y recurrentemente y no dijimos nada. Entonces, si hubiéramos hecho eso, ahora mismo se podría haber citado fácilmente a la Asamblea General. Incluso si se hubieran computado los asistentes a las asambleas generales que sí hubo este año, se podría haber recalibrado el quórum, se podría haber tomado una decisión legal. Segundo, vamos a ver otro de los principios del Espaguas. Dice así: el Espaguas será celoso de su independencia frente al Estado y a las instituciones educativas. Esta independencia es indispensable para mantener el carácter democrático del sindicato. Es más, es la condición primordial para que el sindicato pueda representar efectivamente los intereses de sus miembros. Un sindicato que pierde su independencia se convierte en instrumento de control y manipulación de los trabajadores. Sirve para reprimir y contener sus demandas, no para promoverlas. Será celoso de su independencia frente al Estado. Eso significa que los problemas que tengan que ver con la organización sindical se resuelven dentro de la organización sindical. El anterior secretario general, y lo reitero porque ya no es, solicitó prórroga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Eso es violentar la independencia sindical y conculcarnos los derechos. ¿Lo digo yo? No, lo dice la presidenta de la Junta. Vamos a ver los argumentos. El dictamen era contra la prórroga, pero al final se aceptó. ¿Por qué? Por votación. El representante obrero, quien no consultó los estatutos, y el representante patronal, como es natural, votaron en contra del dictamen donde se le negaba la prórroga y por lo tanto se prorrogó para los fines única y exclusivamente de la elección,
para nada más. Todo acto que haga por fuera de eso es nulo. Pero bueno, veamos los argumentos. Los argumentos del representante obrero, que esperemos estén fundados en los estatutos, son 4. Vamos a ver. El primero es que la Junta no respondió de acuerdo al artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo a la petición de prórroga. Ese artículo 838 nos dice que se debe dar respuesta en 48 horas. Ese es uno de sus argumentos. El siguiente. La presidenta de la Junta está comprometida con las declaraciones que hizo en un programa de televisión, donde dijo que se tendría que dar respuesta hasta que se levantara la contingencia. Ese es su segundo argumento. ¿Están ahí involucrados los estatutos? No. ¿Dice algo sustantivo de la Ley Federal del Trabajo? No. Es una cuestión solamente de forma. Dicen ellos, la forma es fondo. A ver si es cierto que se sostiene. 3. El Consejo General de Salubridad acordó en fecha 30 de marzo de 2020 suspender procesos electorales, censos y encuestas. Ese es su tercer argumento. Hasta ahora los argumentos no están fundados en los estatutos. Vamos a ver uno más. El cuarto. Ya se expidió una convocatoria que no está de acuerdo con los estatutos, como es fácil de comprobar si se comparan. Ya se expidió una convocatoria, así que emitir una negativa a la prórroga y reprender al Espaguas sobre qué. La propia organización sindical debió, en la medida de sus posibilidades, establecer un método electivo para la renovación del comité ejecutivo que cumpliera con el principio de democracia sindical y garantizara la libre participación de sus agremiados. Continúa el representante obrero. Lejos de aclarar las cosas, llega a confundir y a la vez es contrario a lo que, esto es importante, a la vez es contrario a lo que dispone el 123 constitucional de que debe garantizarse un voto libre, universal, secreto, personal y directo, además que modifica el estatuto sindical en la forma de que se lleve a cabo la elección de manera distinta a la prevista sin acuerdo de la Asamblea General, acarrea la nulidad de tal modificación. Voy a reiterarlo. Lejos de aclarar las cosas, llega a confundir y a la vez es contrario a lo que dispone el 123 constitucional de que debe garantizar un voto libre, universal, secreto, personal y directo, además que modifica el estatuto sindical. Además que modificar el estatuto sindical en la forma de que se lleve a cabo la elección de manera distinta a la prevista, sin acuerdo de la Asamblea General, acarrea la nulidad de tal modificación. Ellos aceptan que modificar el procedimiento sin un acuerdo de la Asamblea General es nulo. Entonces la convocatoria que salió es nula. Y esos son argumentos del representante obrero. Bueno, veamos su conclusión. Por lo anterior, voto en contra del proyecto de acuerdo por no estar fundado ni motivado, transgredir los principios rectores de la elección de la representación sindical y es tendencioso al insinuar que se puede establecer un mecanismo de elección distinto al previsto en los estatutos del Espaguas. Eso es lo que dice. Hay que respetar el estatuto. Bien, vamos a los argumentos de la parte de la Junta, de la presidenta de la Junta. Primero, no se acuerda de conformidad, ya que este tribunal laboral en función administrativa no tiene facultad para extender o prorrogar la toma de nota del Comité Ejecutivo del Espaguas. No tiene facultades, no las tiene, y ellos mismos lo aceptan. Es improcedente concederle esa prórroga de la toma de nota en virtud de los propios principios básicos del sindicato, ya que establecen. ¿Qué establecen? Será celoso de su independencia frente al Estado y a las instituciones educativas. Esta independencia es indispensable para mantener el carácter democrático del sindicato. Es más, es la condición primordial para que el sindicato pueda representar efectivamente los intereses de sus miembros. Un sindicato que pierde su independencia se convierte en instrumento de control y manipulación de los trabajadores. Sirve para reprimir y contener sus demandas y no para promoverlas. ¿Estamos en esa hipótesis? Corolario a lo anterior, añade la presidenta de la Junta,
La fracción 22 bis del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada el 24 de febrero de 2017, y la cual establece la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto, la ley garantizará el cumplimiento de estos principios con base en lo anterior. Para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. Ambos citan el 123 y sacan conclusiones diversas. ¿Quién se equivoca al aplicarlos? Continúa el argumento. Entonces, la solicitud de prórroga de la toma de nota no se encuentra pegada a estos principios de libertad sindical. No se encuentra pegada esa petición a los principios de libertad sindical y democracia sindical que se estatuyen en su documento de acción sindical. Es contraria a los estatutos, lo dice aquí. No lo rebatió el representante obrero. Por lo que la autoridad laboral, al conceder esa prórroga, estaría violentando esos principios de democracia establecidos en los estatutos de la organización sindical, en la Constitución y en los convenios de la OIT 87 y 88 ratificados por el Estado mexicano antes de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política. De modo que si esta autoridad interviene en la vida interna del sindicato y concede la solicitud, violaría la autonomía sindical que goza esa organización y conculcaría los derechos de los agremiados en elegir libremente a sus representantes. ¿Tenemos conculcados los derechos? 3. El decreto de emergencia suspende términos y plazos para la actividad jurisdiccional de la Junta, mas no suspende el periodo de la toma de nota del SPAGUAS, por lo que en todo caso la propia organización sindical debió, y esto es lo que no le gustó al representante obrero, la organización sindical debió, en la medida de sus posibilidades, establecer un método efectivo para la renovación del comité ejecutivo que cumpliera con el principio de democracia sindical garantizado en el 123. Es obvio, al menos a mí me parece obvio, que fue un simple caso de mayoriteo. Los argumentos no están del lado de quien pide la prórroga. Los argumentos están del lado de quienes dicen que esa prórroga no es legal. Entonces estamos ante una absoluta ilegalidad si es que esto es así. ¿Qué haremos? Los representantes sindicales, los candidatos, los mismos sindicalizados. Si los sindicalizados están de acuerdo en tener conculcados sus derechos y en vivir dentro de una farsa y un engaño, sin razón, porque el día de mañana caerá sobre ustedes la espada de Damocles que hoy día ya pende y está ahí. Muchísimas gracias.